Hola a todo el mundo, bienvenidos a este vídeo de Tinkercad en el que vamos a ver cómo utilizar una herramienta que a menudo acostumbra a ser difícil de dominar, como es la de rotar piezas. Vamos a empezar colocando un cubo de muestra y veremos, ¿no?, que en el momento en el que nosotros dejamos ir nuestro cubo de muestra en el plano de trabajo o lo seleccionamos, lo que nos aparecen son, por un lado, los distintos cuadrados blancos y negros que ya hemos visto que son para modificar el tamaño de la pieza. Nos aparece también este cono o triangulito de color negro que nos servirá para elevarla sobre nuestro plano de trabajo, pero además aparecen estas flechitas de aquí que cuando pasamos el cursor por encima aparece todo este círculo, ¿no?, a su alrededor, marcado con distintas rayas, simulando en cierto modo las de un reloj. Y estas rayas vemos que cuando dejamos el ratón, si no hacemos clic simplemente se nos muestran, pero no tienen nada más. Y en la parte superior nos aparece un indicativo de 0 grados, ¿vale? Si venimos aquí encontraremos también el mismo botón y es que este tipo de flechitas lo que nos indicarán es en qué sentido podemos rotar la pieza. Si movemos la cámara veremos cómo las flechas van variando su posición, y es que si queremos rotar la pieza en el eje X tendremos que venir a buscar esta flechita de aquí, pero sin embargo si la queremos rotar en otros ejes tendremos que venir a buscar, por ejemplo, para el eje Y la flecha, ¿no? No se muestran todas de forma simultánea, sino que dependiendo qué vista estemos teniendo de la pieza, nos aparecerán en un sitio u otro. Como podéis ver, aquí se ve una, dos y aquí se intuye la tercera, ¿vale? Tenéis que ser precavidos con esto y fijaros muy bien qué parte de la pieza estáis viendo, sobre todo cuando estemos trabajando con figuras muy sencillas, porque nos pueden dar pie a confusión, o que estemos trabajando pensando que estamos en una visión y en un plano de trabajo y estemos trabajando en otro eje, ¿vale? Para operar con estas flechitas es muy importante que tengamos en cuenta que funcionan de la siguiente manera. Nosotros podemos hacer clic aquí, venir y escribir que se genere una rotación de 90 grados y nos la ha realizado de forma automática, o podemos venir aquí, hacer clic sobre la flecha y sin dejar ir el ratón podemos empezar a mover el cursor siguiendo esta circunferencia, ¿vale? Es muy importante que vayamos siguiendo esta forma que nos marca y vemos cómo la pieza va rotando, ¿vale? Puede ir en positivo y en negativo. Se trata de un botón que tiene una doble funcionalidad. Si os fijáis, cuando dejamos el cursor aquí, nos aparece por la parte superior de este círculo de color azul, nos aparecen estas marcas, ¿no?, de forma más seguida, y sin embargo en la parte inferior nos aparecen las mismas marcas, pero mucho más espaciadas entre ellas. Si nosotros hacemos clic y llevamos el cursor por encima de esta raya de color azul, la llevamos hacia donde se encuentran estas rayas más seguidas, vemos que podemos ir avanzando y las medidas es de 1 grado en 1 grado, ¿vale? 26, 27, 28. En cambio, si nosotros al hacer clic sobre esta flecha desplazamos el cursor por la parte inferior donde se encuentran estas mismas rayas pero mucho más separadas, vemos que realiza saltos de 22 grados y medio en 22 grados y medio, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta los grados de rotación que queremos darle a las piezas, porque en función de lo que la queramos rotar, pues podremos utilizar una de las guías u otras, ¿vale? Este sería un factor a tener en cuenta, y es importante que tengáis en cuenta que cuando empecemos a rotar las piezas, primero tendremos que rotarlas en un sentido y luego en el otro. Si queremos deshacer esas rotaciones, o si vemos que nos hemos equivocado, tenemos que dar más ángulo de rotación o menos, yo os recomendaría siempre volver a dejar la pieza original y empezar de cero. ¿Por qué? Porque al final resulta un poco complicado cuando está realizando ángulos de rotación muy concretos en cualquiera de los tres planos. Acaba resultando un poco complejo, ¿no?, llegar a corregir y llegar a visualizar, incluso posicionar las piezas. Como estáis viendo, en el momento en el que yo he girado, he hecho esta última rotación, la pieza ha quedado sumergida por debajo de la base de trabajo, con lo cual hace que todo sea al final un poquito más complicado. De la misma manera, también os recomendaría que cuando vayáis a colocar una pieza ya rotada, penséis en introducir primero las dimensiones correctas. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo quiero realizar esta pieza de 50 milímetros y la quiero rotar, si yo introduzco las medidas y genero la rotación,
se me rota la pieza y la medida de este rectángulo seguirá siendo de 50, ¿vale? Si por el contrario yo cojo este cubo, lo quiero rotar 45 grados, por ejemplo, y ahora quiero que la medida sea de 50, cuando yo la introduzco, podéis ver aquí cómo no se parece para nada una forma a la otra. Esto ocurre porque Tinkercad no mide o no mantiene la medida, no interpreta que este cubo, sus extremos van a ser siempre los vértices, sino que en este caso, para que os hagáis una idea, proyectaría de este vértice hacia aquí abajo una medida y lo que haría sería que daría esta medida, ¿no? en este eje, pero no la unifica, no la adjunta a la medida real entre los distintos ángulos de este cubo, sino que hace una medida total entre este y este. Por este motivo es importante que introduzcamos primero las medidas y después hagamos las rotaciones, porque si ahora mismo esta pieza tuviera que ir encajada en algún sitio para cubrir una distancia de 5 centímetros, de 50 milímetros, como podéis imaginaros, no nos quedaría la pieza del mismo modo, ¿vale? Y esto ocurre porque si primero damos la medida y luego rotamos, mantendremos la medida original, y si rotamos primero y luego queremos deformar y dar la medida, nos acabará pasando esto. Imaginaos además si empiezas a modificar las medidas en cualquiera de los otros ejes de movimiento, todo acaba siendo mucho más complicado. Con lo cual la recomendación sería esta. Cuidado cuando utilicemos las herramientas de rotación porque tienen o entrañan cierta complejidad. Esto es todo por este vídeo, espero que os sea útil y recordad, si tenéis cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición. Un saludo.